Сегодня мы поговорим о достаточно сложной теме, как я уже это сказала, это oraciones concesivas, да, придаточные уступки, el uso de las oraciones concesivas, и назвала эту лекцию «Aunque la mona se vista de seda». Сейчас разберемся, почему. Я думаю, что многие из вас уже были на моих лекциях, многим уже, собственно, многие знают обо мне достаточно. Вы можете прочитать обо мне подробнее в описании, да, к лекции. Собственно, вся та же самая приблизительная информация есть. Поэтому думаю, что это будет лишним. И мы перейдем к непосредственно содержанию самой лекции. Os he puesto aquí una pequeña explicación, ¿no? Porque este término, la concesión, es un término gramatical. Muchas veces a los estudiantes les dan miedo los términos gramaticales porque a veces no son claros. Entonces, si os cuesta entender qué es la concesión, siempre podéis pensar que es un impedimento, un obstáculo. Aquí la palabra clave es obstáculo. Entonces, la oración concesiva es una oración que introduce un obstáculo para la realización de algo. Entonces tenemos una acción y para la realización de esta acción tenemos un impedimento, un obstáculo. Este obstáculo es lo que representa la oración concesiva. Realmente todos los términos gramaticales no son tan complicados cuando entendemos de qué se trata. Ya luego podéis usar esta terminología, ¿no? Oraciones concesivas, o simplemente decir oraciones que pues dan algún obstáculo o cómo expresar la dificultad, etc. Entonces, eso no, si no sois filólogos, quizá el término en sí no es tan importante, aunque a veces evidentemente es mucho más fácil, sabiendo estos términos, pues buscar alguna otra cosa, buscar alguna explicación. Entonces yo creo que es útil también. Y como ya sabéis, he llamado esta clase, esta conferencia, aunque la mona se vista de seda, y bueno, la versión completa de este dicho, de este refrán es, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Por qué he elegido este nombre? Porque este nombre ilustra muy bien el uso de las oraciones concesivas. Y una cosa más que quiero decir, ¿por qué he elegido exactamente las oraciones concesivas? Porque el modo subjuntivo en general para muchas personas es un misterio, para otras ya no tanto, las personas que ya tienen un nivel bastante avanzado. Sin embargo, dentro del uso de modo subjuntivo, una de las cosas, uno de los temas que siempre les cuesta a los estudiantes, y lo he visto, es el tema de las oraciones concesivas. ¿Por qué? Porque en los libros de español no viene bien explicado, casi ninguno, faltan detalles, faltan explicaciones, una explicación muchas veces contradice a la otra. Es verdad que es un tema muy complicado en el sentido de sistematizar, porque todo lo que veréis más adelante es una sistematización que yo he hecho a base de muchos materiales de varios autores de gramática de España. Y esta sistematización es el fruto de resultado de trabajo de varios años realmente, y yo he ido cambiando estas cosas porque veía que a los estudiantes no les quedaba claro un concepto, una cosa, pues cambiaba, etc. Entonces he llegado a un punto de cómo explicar las oraciones concesivas de una forma más clara y más coherente. Evidentemente aquí hablamos más que nada de niveles B2 para arriba, porque este tema casi nunca se estudia en niveles más básicos. En niveles más básicos vemos algo de concesivas en B1 a veces, pero la mayor parte evidentemente se estudia ya en niveles más avanzados. ¿Por qué digo que este tema es difícil? Primero, que tenemos poca sistematización. Segundo, es un tema que suele resultar muy confuso por una sola razón. En ruso no tenemos tanta variedad de expresiones de concesión. En español hay muchísimas, hay un abanico muy, muy amplio de opciones para expresar la concesión y
tienen diferencias, porque evidentemente todas esas opciones existen por algo, no existen por existir. Entonces tienen diferencias de registro, tienen diferencias también gramaticales, evidentemente, el uso de modos, entre otras cosas. Entonces, regresando a este refrán, a este dicho, aunque la mona se vista de seda, en el nombre de la conferencia viene solamente la primera parte, porque muchas veces en español solamente usamos en los refranes solamente la primera parte del refrán. Y la segunda parte se omite, ¿no? Porque se sabe, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con a caballo regalado, decimos, ¿no? Podemos decir a caballo regalado, no se le mira los dientes, pero con la primera parte ya nos queda claro. Lo mismo pasa con a buenas horas, mangas verdes, ¿no? Muchas veces simplemente decimos a buenas horas y damos a entender a la persona que ha llegado ya demasiado tarde. En este caso, igual, entonces, si decimos, aunque la mona se vista de seda, puntos suspensivos, nos queda claro la idea que a pesar de que la persona se haya puesto la mejor ropa, pues la persona en sí no ha cambiado. Digamos que los rasgos superficiales no siempre ayudan a mejorar la situación. Esta imagen lo representa muy bien, ¿no? Vemos a esta mona que se ve muy bien en su espejo y en cambio el otro espejo pues muestra la realidad. ¿Por qué he elegido este refrán como título? ¿Y por qué antes he dicho que ilustra muy bien todo lo que quiero transmitir? Porque transmite un contraste. Una de las palabras clave que vamos a ver aquí es contraste, porque este contraste influye en la elección de los modos. Porque en este caso tenemos aunque con subjuntivo. Aunque puede usarse, ya vamos a adelantar un poquito, tanto con el indicativo como con el subjuntivo. El problema es entender cuándo lo usamos con el indicativo y cuándo lo usamos con el subjuntivo. También voy a adelantar una cosita más aquí. Vamos a hablar de aunque bastante más tarde, bastante más adelante, porque bueno, está, digamos, en la tercera ya parte de la conferencia. Por si acaso, ¿no? Porque yo he hecho esta conferencia un poco de otra forma, no por el uso, digamos, de las oraciones concesivas. Es verdad que aunque es el conector estrella, es el conector más usado y quizá es, bueno, es el único o uno de 2 o 3 conectores que se estudia ya en el nivel B1. El resto de los conectores generalmente se estudian en niveles más avanzados. Una preguntita aquí rápida. ¿Me entendéis bien o hablo demasiado rápido y debería hablar más lento? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Vale, genial. Entonces sigo con el mismo ritmo ya que tenemos un montón de cosas. Entonces, y aquí pues vamos a la sistematización. Entonces, ¿qué sistematización de este tema os propongo? Os propongo dividir todas las oraciones concesivas en 3 tipos, según el uso de indicativo subjuntivo. Cuando estaba preparando esta conferencia, lo que quería es encontrar una imagen que visualizara bien este concepto. Entonces me ha venido a la mente algo así de este tipo y yo creo que esta imagen muestra bien la idea, porque para muchas personas es más fácil entenderlo con una imagen. Entonces las oraciones concesivas las podemos dividir en 3 tipos. El primer tipo es el tipo donde usamos el indicativo de forma obligatoria, es decir, tenemos restricción gramatical, solo usamos indicativo. El segundo tipo es el subjuntivo obligatorio, la misma historia, restricción gramatical, solo subjuntivo. El tercer tipo, cuando usamos ambos modos. Esto no quiere decir que los usemos como queramos, no. En este caso tenemos que saber cómo usar el indicativo y cómo usar el subjuntivo, en qué casos se usan ambos. Entonces, yo creo que esta imagen muestra muy bien la idea, porque podemos imaginar que la parte azul es el indicativo, la parte roja es el subjuntivo, al revés, da igual, y lo que está en el medio, donde estas dos caras se cruzan, es donde usamos ambos modos, tanto el indicativo como el subjuntivo. Entonces, yo creo que esta imagen
Y si visualizáis, perdón, esta imagen ahora, pues si la tenéis en la cabeza, os va a quedar más claro después y será más fácil recordarlo. Yo paso más adelante. Entonces, nosotros vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque es el bloque donde usamos el indicativo de forma obligatoria. Es decir, no podemos usar subjuntivo bajo ningún pretexto, solo indicativo. Y primero os he puesto aquí algunos conectores. Vamos a empezar de los más usados con el indicativo. Y el conector que está en rojo, ¿y eso qué? Es el conector estrella, como digo, es decir, es el conector más usado en este bloque, ¿no? Hemos dicho anteriormente que el más usado en general en las concesivas, perdón, es el aunque, pero aunque se usa con ambos modos. Con indicativo obligatorio solo encontramos este, ¿y eso qué? Entonces tenemos aquí, además de eso que, y mira que, anda que no, y no será que no. Entonces todos estos conectores, todos esos nexos son de registro informal y suelen aparecer en reproches, en críticas de todo tipo. Por eso aquí os he puesto una imagen de una pareja discutiendo. Y eso que es un conector más amplio, porque no necesariamente es un reproche, pero los tres que vienen más abajo son siempre aparecen reproches. Otra cosa aquí importante, tenemos aquí no en los segundos dos, ¿no? Anda que no y no será que no, no podemos usarlos sin este no. Generalmente son conectores que aparecen en la segunda parte de la frase y si aparece en la primera parte de la frase se omite el i, pero suelen aparecer en la segunda parte de la frase, porque son conectores y nexos, digamos, sobre todo y eso que de la segunda mención, digamos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eso es un concepto que nos tiene que llevar a algo anteriormente dicho por el hablante. Entonces, tenemos que tener alguna información para introducir eso. Igual pasa con el resto realmente. Y os he puesto algunos ejemplos. Vamos a ver estos ejemplos para entender qué es lo que queremos decir. Entonces, has tomado la media botella de whisky, eso que no te gustaba. Es un ejemplo que me gusta mucho, es un ejemplo que yo uso siempre para explicar este tema, es un ejemplo de una de las gramáticas de Concha Moreno. Y la verdad es que, ¿por qué me gusta este ejemplo? Porque en la mayoría de los casos queda muy bien en la memoria de los alumnos. Porque es un ejemplo así, gracioso, ¿no? Muestra muy bien el uso, porque sí que podemos usar aunque en este contexto, aunque no te gustaba, pero pierde este matiz de reproche, pierde este matiz de una crítica, así un comentario mordaz. ¿No? Porque lo que os quiero mostrar aquí con esta conferencia es que la gramática no es solo usar la forma, la gramática también es la comunicación y muchas veces, concretamente en la lengua española, nosotros transmitimos muchísimos matices de lo que queremos decir con la gramática. Entonces, el dominio de nivel alto supone no solo tener un abanico muy amplio de opciones de decir las mismas cosas, es decir, no solo tener un nivel muy alto de vocabulario, sino también saber las diferencias mínimas y los matices del uso de algunas estructuras gramaticales, bueno, de todas las estructuras gramaticales. Entonces, en este caso, nosotros reforzamos la crítica, reforzamos el reproche. El segundo ejemplo que va a gustar mucho a los que son del club de lectura, entonces mi club de lectura que llevo, entonces aquí tenemos este ejemplo. Esta escritora hablará un montón de idiomas, ¿qué va? No habla ninguno. Y mira que todos sus personajes son políglotas. Entonces vemos un contraste fuerte. Por un lado, la escritora tiene un montón de personajes políglotas en sus libros, sus personajes son políglotas, y por otro lado ella no habla ningún idioma. Ese es el contraste que tenemos.
Por cierto, los primeros dos conectores, y eso que, y mira que, son conectores mucho más usados. Anda que no y no será que no, son mucho más informales. Y por lo tanto se usan solamente en la lengua hablada. De hecho, en la mayoría de las gramáticas ni siquiera encontráis estos dos. Porque en la mayoría de las gramáticas solo aparece eso que, y mira que a veces aparece, a veces no, anda que no, no será que no, aparecen muy pocos libros porque son de registro muy, muy informal, muy coloquial. Y os he puesto esos ejemplos. Vive en una pocilga, anda que no tiene pasta para vivir como un rey, ¿no? Entonces es un sarcasmo, claro que, es decir, claro que tiene dinero, ¿no? Has zampado toda la tarta, ¿y no será que estabas a dieta? La misma historia, ¿no? Yo puedo, son perfectamente sustituibles, ¿no? Aquí podría decir, has zampado toda la tarta y mira que estabas a dieta. Entonces, el matiz es el mismo. Y eso que estabas a dieta, ¿no? Aquí con el whisky podría decir, has tomado la media botella de whisky y mira que no te gustaba. La cosa aquí no cambia. Lo importante, todos estos nexos se usan solo con el indicativo. No podemos usar subjuntivo con estos nexos, por favor. El indicativo obligatorio sigue y tenemos aquí dos conectores más. El primero es a unas sabiendas de qué o simplemente a sabiendas de qué. Es culto y formal. Entonces, no se usa en, por ejemplo, yo qué sé, estamos en un bar, pues no es un lugar apropiado para usar a sabiendas de qué. No. En un contexto más así de negocios, formal, reuniones de trabajo, sí, es un conector apropiado. Universidad también es un conector apropiado, pero usarlo en contextos entre amigos en un bar no es algo apropiado. Fijaos en esto. Es un conector, perdón, que se usa siempre con el modo indicativo. ¿Por qué? Porque lleva dentro la semántica del verbo saber. El verbo saber es algo que sabemos, ¿no? Por lo tanto, la idea es del conocimiento. Generalmente con los verbos que transmiten estas ideas usamos el indicativo, si no está en la versión negativa. Por lo tanto, el conector también se usa siempre con indicativo. Este aún puede omitirse, ¿no? Podemos omitirlo, podemos decir a sabiendas de qué, podemos decir aún a sabiendas de qué. Evidentemente, todos esos conectores pueden aparecer tanto al inicio como dentro de la frase, ¿no? Entonces, la primera y la segunda parte. Entonces, aquí os he puesto también algunos ejemplos. A unas sabiendas de que le iban a despedir, si dijera la verdad, lo hizo. A unas sabiendas de que el contrato no nos convenía en absoluto, lo firmamos. Se reunió con sus socios latinoamericanos a sabiendas de que el Ejecutivo estaba en contra. Entonces, en todos los casos vemos un contraste. En este caso, generalmente al ruso traducimos estas frases con хотя он знал, хотя мы знали, entonces nosotros conservamos el significado del verbo saber. En español tenemos esta construcción, a unas sabiendas, o даже зная también podemos decir, depende del contexto. Entonces, es un conector usado. Si queréis sonar un poco más formal, si queréis que vuestro español sube de nivel, en los exámenes orales, ¿no? Os recuerdo que soy el examinador acreditado del DELE, del Instituto Cervantes, os aconsejo usar esta estructura, porque esta estructura ayuda a aumentar vuestro nivel, a mostrar al examinador que no solo sabéis usar lo básico, porque muchas veces vemos el problema de que los estudiantes no usen todo lo que saben, solo usan lo básico, es decir, yo uso para las concesivas, aunque, para finales, para qué, etcétera. Hay muchas más opciones, para algo existen. Si vuestro nivel es superior a B2, tenéis que mostrar un dominio más amplio. Entonces, os aconsejo usar esta estructura en la parte oral. Evidentemente, de forma adecuada, no poner por ponerla, ¿no? Porque tiene que haber un contexto apropiado, ¿no? Con el vocabulario apropiado. Como veis, aquí el vocabulario no es un vocabulario coloquial. Y por lo contrario, en la dispositiva anterior teníamos un contexto muy informal.
¿no? Es una cosa muy diferente decir, has tomado la media botella de whisky, eso que no te gustaba, a decir, a unas sabiendas de que el contrato no nos convenía en absoluto, lo firmamos. Son dos contextos, dos registros completamente diferentes. Entonces, aquí nosotros no solo hablamos de lo gramatical, sino también de lo estilístico, porque aquí la estilística evidentemente influye mucho. Pasamos al siguiente conector, y es el conector que ya han mencionado algunas personas en el chat, lo he visto, es si bien. Si bien es un conector muy culto, muy formal, y siempre refuerza la idea de que el obstáculo es real, ¿no? Entonces, que no es una cosa hipotética, que el obstáculo es real. Por eso usamos el indicativo, porque el obstáculo, la dificultad es real. Entonces os he puesto algunos ejemplos de varios periódicos. El primero era de un periódico. En Monrovia funcionan 554 escuelas, si bien muchas de ellas se ven afectadas por la escasez de suministros y equipo. Si bien es cierto que estamos en números rojos, creo que deberíamos arriesgarnos e invertir en este proyecto. Entonces, en estos dos casos vemos que se trata de algo real, ¿no? Sabemos en el primer caso que hay escasez en las escuelas de Monrovia, ¿no? Es un capital de un país africano. Por otro lado, en este caso aquí igual, nosotros sabemos que estamos en números rojos, es algo real, no tenemos dinero, tenemos saldos negativos en nuestra cuenta de empresa, pero yo creo que deberíamos arriesgarnos porque yo veo futuro en este proyecto. Entonces, aquí, ¿por qué he subrayado es cierto después de si bien? Muchas veces esta estructura viene seguida de cierto, ¿no? Porque así reforzamos aún más el tema de que, bueno, el hecho de que el obstáculo sea real, ¿no? Si bien es cierto, pero yo puedo decir, si bien y simplemente seguir, sin estamos, ¿no? Entonces, también sería perfectamente posible. Bueno, pasamos a la siguiente estructura. Siempre seguimos hasta ahora en el tema de indicativo obligatorio. Cuando cambiemos de grupo, os aviso, estamos todavía en el indicativo obligatorio. Entonces, tenemos aquí muchísimas estructuras que se parecen un montón. Entonces, todas empiezan con y luego viene algo. Entonces, todas esas estructuras se usan con el indicativo y todas esas estructuras realmente de una o de otra forma parten de la primera. Y el resto son, digamos, variaciones de la primera estructura. Entonces, con más artículo, más sustantivo, más que. Entonces, es una estructura muy usada en lo oral, ¿no? Otra vez regresamos a la lengua hablada. Si con conectores anteriores a unas sabiendas de que si bien hablábamos de lengua formal, culta, contratos, periódicos, aquí otra vez regresamos a la lengua hablada, lo coloquial. Porque son estructuras bastante simples y por lo tanto pues son fáciles de usar en nuestras charlas del día a día. Entonces, con lo usamos, esta estructura no siempre viene con un con, entonces con esa preposición. Luego viene el artículo, el sustantivo, el qué. El resto son variaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Sabiendo cómo, digamos, teniendo conocimientos básicos de la gramática española, realmente podéis saber que, por ejemplo, la tercera fórmula viene de la primera, porque lo más adjetivo, adverbio, es lo que sustituye el sustantivo. En este caso, el artículo neutro lo que hace es sustantivar una parte de la oración que no sea el sustantivo, que en este caso es adjetivo o adverbio, ¿no? Entonces, realmente es la misma estructura. Y pues vemos aquí una serie de ejemplos, ¿no? Con el frío que hace, ¿te vas a bañar? ¿No? Una pregunta totalmente normal, ¿no? Una pregunta común que puede hacer una persona. Bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que el frío es diferente para los españoles y para los rusos, sobre todo si hablamos del sur de España. Entonces, eso también es ya otro tema, es un tema cultural.
Con la lluvia que cae vas a salir otra vez, ¿no? Es como que a pesar de que llueve, vas a salir, ¿no? En este caso es una pregunta, no necesariamente tiene que ser una pregunta. Luego tenemos eso de con la de más que. Ese la de es realmente una estructura muy usada en español que quiere decir la cantidad de. La palabra cantidad la omitimos porque no nos aporta realmente ninguna información, entonces decimos la de, como decir muchos libros, ¿no? Muchísimos libros, un montón de libros en este caso. Entonces, con la de libros que tiene, yo puedo decir con la cantidad de libros que tiene, sí, es una frase correcta, pero es más común omitirlo. Con la de libros que tiene, se ha comprado 10 más. Con la de restaurantes que hay en esta ciudad, tú siempre me invitas al mismo, sea un poquito más original, ¿no? Entonces, en todas estas frases, la idea es la misma, ¿no? Que hay un montón de cosas, pero a pesar de esto, entonces siempre tiene que haber contradicción, porque si no hay contradicción, una frase concesiva no puede existir. Tiene que haber un obstáculo, porque si yo digo, con el calor que hace, te vas a bañar, va a ser raro, porque es lo normal bañarse cuando hace calor. Entonces, tiene que haber una contradicción. Entonces, con lo adjetivo adverbio. Como os he dicho anteriormente, lo es lo que hace sustantivar el adjetivo o el adverbio, ¿no? Entonces, tenemos aquí una serie de ejemplos con lo listo que es y no ha aprobado el examen. Es decir, a pesar de que es listo, aunque es listo, no ha aprobado. Es lo mismo, pero es una estructura fácil. Entonces se usa mucho en la lengua hablada. Con lo guapo que es Juan y no se come una rosca, el pobre. No, no comerse una rosca es una frase hecha como no tener éxito en las relaciones. Con lo bien que lo hemos hecho y nadie se ha dado cuenta. Suele pasar, ¿eh? Con lo cerca que vive, Eva siempre viene a la oficina en coche. Entonces, en todas estas frases vemos una contradicción fuerte, ¿vale? Y la última, vemos aquí con todo lo que más verbo. Este todo es opcional, podemos omitirlo, podemos decir con lo que más verbo. Entonces, con lo que ha estudiado, ha sacado un miserable aprobado. ¿No? Como solo aprobado, a pesar de que ha estudiado un montón. ¿No? Se ha quemado las pestañas la persona y ha sacado una nota, pues, que es un aprobado, pero quería una nota mejor. Con todo lo que Jorge ha entrenado, ha fracasado en la competición. Lo mismo. Entonces, el esfuerzo no ha valido. Entonces, reforzamos la idea. ¿Qué significa no comerse una rosca? La pregunta de Irina lo he dicho hace poco, pero bueno, de todas formas lo voy a volver a decir. No comerse una rosca es no tener éxito en las relaciones amorosas. Una frase hecha muy usada. Luego, al final de la presentación, os daré mis contactos y ahí aparece mi página de Instagram donde hago publicaciones con diferentes expresiones idiomáticas a base del cine o de las series. Y porque yo he explicado, en mi perfil he explicado esta expresión, no comerse una rosca, porque tiene una historia muy interesante. Realmente no es por casualidad, porque que tiene que ver comerse una rosca con las relaciones personales, tiene una historia bastante curiosa. Entonces, luego... si no lo digo, me lo recordáis, pero de todas formas me podéis seguir en esta cuenta y ahí, ahí está la explicación. Un momentito. Seguimos. Y pues hemos terminado con el bloque del indicativo obligatorio. Como podéis ver, es un bloque bastante pequeño. Realmente en las oraciones concesivas, el indicativo obligatorio no es que aparezca en muchos casos. Entonces, vimos los conectores, algunos son más usados, algunos menos usados, pero no son tantos.
aunque bueno, también depende del punto de vista. Para muchos parecerán un montón, ¿no? Mucha gente dirá, uy, ¿cuántos son? Entonces, pasamos al tema del subjuntivo obligatorio. Empieza el segundo bloque, nuestra otra mitad. En aquella imagen, la mitad roja. Entonces, aquí tenemos una serie de conectores. Uno de los conectores se parece mucho al otro conector que teníamos en la parte del indicativo obligatorio. ¿Aún a riesgo de qué? Antes teníamos aún a sabiendas de que, ahora tenemos aún a riesgo de que. Son conectores muy parecidos, pero en este caso es lo contrario. Usamos el subjuntivo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la semántica de la palabra riesgo. Entonces, automáticamente, lo que tenemos que pensar que es una especie de valoración, ¿no? No es un hecho, y por lo tanto, las valoraciones, las cosas que no son hechos, son cosas subjetivas, las tenemos que usar con subjuntivo. Este conector siempre se usa con subjuntivo, puede usarse con aún puede omitirse también, eso no es obligatorio. Es culto. Igual que aún a sabiendas de que este conector es culto. Entonces, aún a riesgo de que el jefe se enfade, se lo voy a decir. Aún a riesgo de que el contrato no nos conviniera, no nos conviniera en absoluto, lo firmamos. Entonces, otra vez tenemos la misma idea. Algo que conlleva un riesgo. En este caso usamos solo el modo subjuntivo, ¿vale? Puedo decir a riesgo de que el jefe se enfade, a riesgo de que el contrato, etc. Entonces, eso está claro que no es obligatorio el uso de aún, aunque no lo he puesto aquí en paréntesis, pero podemos quitarlo. El segundo conector que tenemos que ver aquí es siquiera. Es un conector particular porque es bastante poco usado, es muy formal, diría yo, y viene seguido casi siempre de numerales, ¿no? 1, 2, 1, 3, etc. Entonces, tenemos aquí una serie de ejemplos. Tienes que ir ahí, siquiera sea una vez. No estés callado, dime algo, siquiera sea una palabra. Entonces, puedo transmitir la misma información con cualquier otro conector. Por lo tanto, su uso es bien restringido y evidentemente es oral. Yo diría que solo se usa en lo oral. Otro conector que vemos aquí es mal que. Es muy particular porque su uso está muy fosilizado y muy restringido. Realmente casi siempre, por no decir siempre, se usa en la misma expresión. Mal que te pese, mal que nos pese, mal que le pese. Entonces, con el verbo pesar. Entonces, mal que te pese es mejor actriz que tú. No nos vamos de vacaciones este año, mal que nos pese. Entonces, esos dos ejemplos transmiten la idea de que eso me da lástima, no me gustaría que la realidad fuera así, pero es así. Entonces, el verbo pesar, en este caso, no pese, da este significado exactamente, que siento que la situación sea así, pero no puedo cambiarla. Es bastante usado, pero solamente en esta construcción. Entonces podemos conjugarla como queramos, pero quiero decir, podemos usarla en cualquier forma, pero siempre con subjuntivo y siempre con pesar. A lo mejor aparece algo más en la literatura, pero en la lengua hablada mal que no puede aparecer con otros verbos. Entonces es un conector que tiene un uso súper restringido porque solo puede usarse con un verbo. ¿Vale? Espero que eso esté claro. Y ahora pasamos a por poco. Por poco que, por poco que es un conector muy sencillo, nos indica que algo no nos gusta en absoluto, ¿no? Que es algo que no queremos hacer.
Y a pesar de eso, tenemos que hacerlo. Entonces, por poco que te guste esta asignatura, tienes que estudiar. Por poco que os guste el tema de las oraciones concesivas, que espero que no, vamos a hablar de él, etcétera. Entonces, realmente podemos aplicar aquí esa idea, ¿no? Entonces, por poco dinero que tenga, tendrá que invertirlo, etcétera. Entonces, podemos aquí usar cualquier ejemplo para explicar el sentido. Entonces, la palabra poco es la palabra clave. Tendremos estructuras parecidas con adverbios, por adverbio que, pero en este caso el subjuntivo no será obligatorio, porque esa estructura es bien particular, por poco que más subjuntivo. Mal que te pese, как привести. Ага. Podemos traducirlo como несмотря на то, что, при том, что, да, зависит очень сильно от контекста. Mal que te pese es mejor actriz que tú, да, мы можем сказать, несмотря на то, что тебе это не нравится, да, хоть тебе это и не нравится, она лучше играет, чем ты. Да, или хоть там и сложно это признать, можно глагол признать там использовать. Да. Хоть тебе и сложно это признать, она лучше играет, чем ты и так далее. То есть здесь в таком духе. El gran misterio del porqué. Собственно, кто это такой porqué, да, и почему gran misterio? Porque es un conector muy difícil en español porque puede tener diferentes significados. Generalmente, yo creo que todos sabéis que tiene el significado causal, ¿no? Introduce una causa, un motivo. Entonces, eso es lo que aprendemos en A1, todo el mundo lo sabe seguramente. Por ejemplo, no me gusta este libro porque es un tostón. Ser un tostón quiere decir que es algo súper aburrido, un rollo. Entonces, en este caso usamos porque como puesto que, ya que, etc. Es una causa, un motivo. Es el significado más usado de porque, pero no es el único. Porque tiene otros significados y os he puesto aquí 4. El segundo es el condicional, que significa solo si, ¿no? Lo haré porque lo quiera, no porque me obliguen. Aquí tenemos una estructura doble, porque no porque. En este caso, lo haré solo si lo quiero. Fijaos que en el primer caso tenemos el indicativo. En el segundo, tercero y cuarto tenemos subjuntivo. Entonces, porque si es causal, si nos da un motivo, se usa con el indicativo. En el resto de los casos se usa con subjuntivo. Y eso es una trampa que se usa muchas veces en los exámenes. Porque generalmente el estudiante, ¿qué es lo que hace? Ve porque ahí en el texto, en la tarea 5 del examen, y dice, uy, porque, claro, indicativo. Y lo pone sin pensar, sin leer el contexto, sin nada. Y a veces realmente este porque está en otro significado y requiere subjuntivo. Ese es el problema. Entonces tenéis que tener mucho cuidado. En el significado causal también puede aparecer con subjuntivo si está en la versión negativa, como aquí. No porque me obliguen, porque la segunda parte aquí es de causa. Lo que nos interesa es la parte concesiva, porque ese es nuestro tema. Entonces, porque puede transmitir concesión. Entonces, puede sustituirse por aunque, ¿no? En otras palabras. En este caso, porque introduce la frase. Fijaos que cuando hablamos de una frase causal, porque está en el medio. Nunca empezamos la frase con porque. Para empezar una frase causal, usamos como. Como no tengo dinero, no me voy de vacaciones. Como no me gusta el ruido, no iré a esta fiesta. Yo no puedo empezar con porque aquí. Yo tengo que transformar la frase, ¿no? Entonces, como es un tostón, no me gusta este libro. No me gusta este libro porque es un tostón. Esa es la idea. No empezamos con porque si es causa. Pero si es concesión, al revés, empezamos. Suele introducir la frase. Y aquí os he puesto 3 ejemplos diferentes. Porque hayas sacado una mejor nota, no dominas mejor el tema.
Porque vayas más rápido, no llegarás antes. Porque si es mejor actriz, no te darán el papel de protagonista. En los tres ejemplos que os he puesto aquí, tenemos un contraste. Por un lado, la persona es muy buena actriz, la mejor actriz, o mejor actriz que otra, en este caso es comparativa, no le van a dar el papel a pesar de esta característica. Sí podemos transmitir lo mismo con aunque, sí podemos transmitir lo mismo con a pesar de que, sí podemos transmitir lo mismo con pese a que, etc. Entonces, tenemos mucha variedad. Pero ¿por qué es lo que usamos en este caso? Y eso es importante porque, como os he dicho, sobre todo en niveles C1 y C2, muchas veces aparece en los exámenes. ¿Vale? Y el último es la finalidad. Es el último significado de por qué. Entonces, podemos sustituir con el para qué. No se lo he dicho porque lo sepa, se lo he dicho para que lo sepa. En el libro que estamos ahora leyendo en el club de lectura, que se llama Dime quién soy, de Julia Navarro, hemos visto un montón este significado. Concretamente, Julia Navarro usa mucho este por qué con el sentido de para qué. En general, en la lengua escrita, en las canciones también a veces aparece, pero sobre todo en los libros, en los contratos, aparece con bastante frecuencia el significado final. ¿Vale? En cambio, el concesivo es de lengua hablada, es oral, ¿vale? Es registro informal. ¿Podemos usar como en el medio de la frase o solo empezamos la frase con esto? No podemos usar como, como introduce una frase si es causa. Como también es un conector que puede cambiar el significado. Si es causa, introduce la frase. ¿Vale? Seguimos. Otro misterio, como si nos faltara uno, como si no bastara con uno. Así. Así es otro conector que puede presentar muchos problemas para los estudiantes. Porque otra vez, el estudiante no mira la frase, ve así, pone el indicativo, está súper contento y no siempre es así. Entonces, así puede usarse como un deseo negativo, una maldición. En este caso, se usa con subjuntivo. Así se caiga y se rompa una pierna, como un mal deseo, una maldición. Yo puedo decir que se caiga y que se rompa una pierna, pero con así es más fuerte y gramaticalmente también más correcto, diría yo. El significado que nos interesa es el de la concesión, otra vez es coloquial, no dejará de hacerlo así lo castigues, ¿no? No dejará de hacerlo aunque lo castigues. La idea se conserva. Se usa solamente en lo coloquial y me ha sorprendido que algunos de vosotros hayáis mencionado este conector, porque la mayoría de las personas desconoce esta función de así y por lo tanto pues os puedo felicitar por el nivel que tenéis los que habéis comentado esto. Modo, lo más básico posible, no me gusta que hagas las cosas así, ¿no? ¿De qué manera? Así. Consecuencia, ¿no? No me gusta este sitio, así que me voy. ¿No? Es que es la consecuencia. En consecuencia, me voy. Por lo tanto, me voy. La idea es la misma. Y tiempo poco usado, generalmente libresco, llámame así termines. Es como en cuanto termines, cuando termines, poco usado. No son los únicos, hay más significados. Os he puesto significados usados, porque si abrís un diccionario y veréis por qué y así y todos sus significados, veréis que hay más. Pero no es el tema aquí de hacer un diccionario, el tema es estudiar solo lo que se usa de una o de otra forma, ¿vale? Porque en total como veis, hay muchos detalles y hay que ir memorizando y fijando poquito a poco esos pequeños detalles en la cabeza. En total, bueno, vamos a colgar la grabación si no hay ningún fallo técnico en el canal y os aconsejo luego volver a ver algún fragmento o ir ahora apuntando algunas cosas, porque cuando apuntamos algo es más fácil memorizar, ¿vale?
Subjuntivo obligatorio, sigue el subjuntivo obligatorio. Construcciones reduplicadas. ¿Qué quiere decir esto? Construcciones reduplicadas son construcciones cuando el mismo verbo se repite. Es lo más básico, yo creo que muchos sabéis esto ya. Entonces, el verbo puede estar en el presente, puede estar en el imperfecto. Entonces, tenemos estas formas. Hagas lo que hagas, te seguiré apoyando. Entonces, otra vez contradicción. Diga lo que diga, todo el mundo se ríe. Sea lo que sea, tendrás que averiguarlo. Dijo lo que haría, dijo que lo haría costara lo que costara, en este caso en el pasado, ¿no? He puesto un ejemplo en el pasado. Entonces, la forma se repite, ya está, no hay más, es muy sencillo. A veces podemos ver construcciones tipo sea lo que fuera. Son construcciones que realmente sea lo que sea o fuera lo que fuera, ¿no? Pero a veces de forma enfática para hacer hincapié en algo, usamos también en una parte, pero es con el verbo ser. Usamos sea como fuera o sea lo que fuera. Entonces, en la primera parte usamos el presente, en la segunda parte usamos el imperfecto. Pero ya son detalles. Eso no es tan importante. Lo importante son las frases reduplicadas. Podéis poner cualquier verbo. Repetimos el mismo verbo en la forma que necesitamos por la concordancia, presente imperfecto de subjuntivo, y ya está. Es una fórmula muy sencilla y que os puede salvar a la hora de usar las oraciones concesivas porque realmente pues no hay nada más sencillo. Repetimos el verbo y ya está. Y además suena de lo más natural. ¿Vale? Otra cosa, disyuntivas es un término gramatical, no vamos a entrar en esto. Entonces, son los que entendéis que es disyuntivo muy bien. Si no, no importa, os lo voy a explicar de otra forma. Entonces, son frases que tienen este o en el medio y tenemos aquí o el mismo verbo, uno en la versión negativa, el otro en la versión afirmativa, o tenemos antónimos, es decir, o son antónimos gramaticales o antónimos léxicos. Entonces, me adores o me detestes. Las dos palabras, adorar, detestar es lo mismo que odiar. Adorar y detestar son antónimos absolutos. Entonces, me adores o me detestes, es decir, me da igual, me adores o me detestes, mis sentimientos hacia ti no cambiarán. Te guste o no, o te guste o no te guste, tienes que hacer la tarea, como yo digo a mis estudiantes, que no hay otra para aprender. Entonces, básicamente la idea aquí es muy parecida a las construcciones reduplicadas, simplemente que aquí tenemos contraste, ¿no? En vez de repetir el mismo verbo, nosotros aquí hablamos de verbos que son opuestos, ¿no? Entonces, adorar, detestar, y en caso de usar la forma afirmativa y la forma negativa del mismo verbo, podemos omitir el verbo. Entonces podemos decir, te guste o no te guste, o te guste o no, tienes que hacer la tarea. ¿Vale? Y por fin hemos llegado en nuestro viaje, en nuestra aventura, al tercer bloque, indicativo o subjuntivo. Entonces, en la última hay una errata, luego os lo voy a decir. Entonces, este bloque es bastante extenso. ¿Por qué? Porque, bueno, y además son conectores muy usados. ¿Cuál es el problema? Los usamos con ambos modos. Os he puesto aunque como primero, como conector estrella, porque es el conector más usado. Entonces, para entender qué es una frase concesiva, lo importante primero es entender qué significa aunque y cómo se usa. Y luego ya ponemos el resto poquito a poco, ¿no? Por eso, aunque aparece en B1, el resto ya aparece casi siempre en niveles más avanzados. Tenemos luego aun cuando, pese a que es un conector muy culto y muy formal. A pesar de que todos los registros, no importa, igual que aunque es muy usado. También puede usarse a pesar de, con infinitivo. Por más o por mucho que, por muy adverbio que
y casi siempre se usa con subjuntivo, por eso está aquí aparte. Esa nota mía es la siguiente, porque en caso de los primeros 5, nosotros los usamos solo con, tanto con el indicativo como con el subjuntivo, con ambos modos. En el caso de por muy o simplemente por adverbio que, lo usamos casi siempre con el subjuntivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 99% de los casos se usa con el subjuntivo. De hecho, en muchas gramáticas españolas viene así, en el bloque de subjuntivo obligatorio, aunque a veces, muy a veces, viene con el indicativo, simplemente para que lo sepáis. Incluso si tiene otra restricción. También habéis mencionado este conector. Aquí hay una errata, evidentemente es incluso si, no su. Es una errata. Entonces, incluso si es un conector que usamos para mostrar concesión, evidentemente, pero conserva este sí dentro. Es un conector que conserva sí dentro y tenemos que recordar qué restricciones gramaticales tiene sí. No podemos usar el presente de subjuntivo después de sí. Y incluso sí sigue la misma regla que sí, porque tiene sí dentro. Entonces, con incluso sí, solo podemos usar imperfecto de subjuntivo o presente de indicativo. Es un conector que tiene más restricciones. Pero nosotros vamos a centrarnos en el primer grupo, porque estos son los más usados, sobre todo aunque, por más mucho que, a pesar de que y pese a que, un cuando suele sustituirse por aunque, a pesar de que sí que se usa, no es algo que totalmente olvidado, no. Entonces, ¿qué es lo que viene? Como os he adelantado, estos se usan tanto con el indicativo como con el subjuntivo. ¿Cuál es el problema? Tenemos que entender por qué. Y tener más o menos en la cabeza un sistema cómo usamos estos con el indicativo o cómo usamos estos con el subjuntivo. Hay muchas explicaciones, podemos hacerlas de una forma más sencilla o más, digamos, técnica. Vamos a empezar por la forma más técnica. Entonces, os he hecho 2 tablas. Entonces, todos estos conectores que hemos visto anteriormente en la dispositiva anterior funcionan igual que aunque. Por lo tanto, los ejemplos los he puesto con aunque. Entonces, primero, el primer criterio para elegir indicativo o subjuntivo es si es una experiencia vivida o si es una experiencia no vivida. Es el criterio principal. Ahora explicaré por qué es principal. Entonces, si se trata de una experiencia vivida, es decir, hablamos del pasado, del presente, hablamos del indicativo, usamos indicativo porque es algo real, es un hecho. Entonces, aquí os he puesto esos ejemplos. Aunque llovía, salimos, ya es un hecho, llovió. Aunque estamos en octubre, hace buen tiempo. Pues sí. Entonces, ahora estamos en nuestro caso, aunque estamos en septiembre, hace buen tiempo, y lo cual no es cierto, por lo tanto, bueno, vamos a dejarlo así. Luego, con subjuntivo es una experiencia no vivida, es decir, se refiere al futuro. Aunque no sea fácil, lo haré. Y una cosa importantísima, este criterio, por eso está en otro color, es obligatorio. Es decir, cuando hablamos de una experiencia no vivida, todos estos conectores de forma obligatoria se usan con el subjuntivo. No puedo decir aunque no será. No. No puedo usar futuro aquí. Aquí solo uso el subjuntivo. Entonces, si se trata de una experiencia no vivida, si la frase se refiere al futuro, solo uso el modo subjuntivo. Es el primer criterio, es una restricción gramatical. Aquí no depende de lo que queremos transmitir, porque la parte segunda, que vamos a ver ahora, es más complicada. La primera parte es puramente gramatical. Se refiere al futuro, pues pone el subjuntivo. Es muy técnico. Realmente, en la mayoría de los casos, los profesores solo explican esta parte y dicen,
que aunque todos esos conectores se usa con el subjuntivo solo si se refiere al futuro. No es verdad, porque aunque puede perfectamente usarse con el subjuntivo si no se refiere al futuro. No es el único uso, pero gramaticalmente es el uso más importante, porque aquí no podemos usar indicativo. Pasamos al segundo bloque, el segundo criterio para poner indicativo subjuntivo. El indicativo es una información, un hecho, algo real. Y subjuntivo es algo hipotético. No sabemos si esto es cierto. Entonces, es el segundo criterio para elegir el indicativo o el subjuntivo. Entonces, el indicativo siempre es un hecho. Entonces, vemos estos ejemplos, son los mismos. Aunque tengo coche, suelo ir a la oficina a pie. Aunque tenga coche, va a la oficina a pie. Entonces, en este caso, en la tercera persona, porque sería raro hacer hipótesis sobre uno mismo, ¿no? Sabemos que tenemos o no tenemos coche. Entonces, en el primer caso, hablo de mí mismo. Tengo la certeza absoluta de que tengo coche. En el segundo caso, es una hipótesis. Yo no sé realmente si esta persona tiene o no tiene coche. Quizás sí, quizás no. Puede tener más o menos certeza, pero no es algo cierto. Yo no tengo esta información. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. Aunque el concurso es difícil, estoy seguro de que has ganado. Aunque el concurso sea difícil, estoy seguro de que has ganado. Entonces, en el primer caso, yo sé que este concurso es difícil. En el segundo caso, no necesariamente, no sé si es difícil o no. Es una hipótesis. Entonces, la información que presentamos después de aunque es hipotética. Por cierto, y que no lo he dicho antes, prestemos atención también a lo fonético. Es aunque. Con esta pronunciación. No es aunque, por el amor de Dios, es aunque. Porque A es una vocal fuerte, U es débil. Entonces, tenemos que saber esto, porque muchas veces en los exámenes oímos a los estudiantes decir aunque es terrible. Entonces, aunque, por favor. Y pasamos a al siguiente criterio, que es el último. Y aquí os he puesto otro ejemplo, o otra imagen más bien, perdón. Entonces, ¿cómo interpretamos el menor peso de subjuntivo? Entonces, tenemos aquí dos imágenes. El indicativo vale más que subjuntivo, ¿no? Dibujo misterioso. Entonces, si tenemos dos partes en el indicativo, valen igual. Si la parte con el indicativo vale más que la parte en subjuntivo. Esta imagen es una imagen que ha usado Concha Moreno y me ha gustado como explicación porque es una explicación bastante fácil del tema este de contraste. Ahora os explicaré con más detalles. Entonces, ese es el tercer criterio, el último, en el bloque de indicativo subjuntivo. Entonces, tenemos acciones equivalentes, es indicativo. Son dos acciones equivalentes, valen igual. No voy a regresar. Tenemos aquí indicativo, indicativo, valen igual. Cuando usamos el subjuntivo, nosotros quitamos el peso, quitamos la importancia a la oración subordinada. Y nosotros así, de esta forma, reforzamos el contraste que hay entre estas acciones. Entonces, os he puesto aquí, aunque es mi amigo, no le he ayudado. Son dos acciones equivalentes. Eso es igual de importante. En el segundo ejemplo, el hecho de que sea mi amigo no importa en absoluto. Lo que importa es que no le he ayudado. Entonces, esa es la diferencia. Aunque sea mi amigo, no le he ayudado, da igual que sea o no mi amigo. Lo importante es que no le he ayudado. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo, que quizás es incluso más representativo. El tópico es que los españoles duerman siesta. Entonces, vemos este ejemplo. Aunque es española, no duerme la siesta. Aunque sea española, no duerme la siesta. Entonces, en este caso, no importa si la persona sea o no sea española.
En este caso, lo sé, ¿no? Yo puedo decir sobre una persona que conozco y sé que no duerme la siesta y sé que es española esta persona, evidentemente. Entonces, yo en este caso digo, aunque sea española, no duerme la siesta. ¿Qué es lo que pasa? En este caso yo quito la importancia y digo, da igual que sea española, ¿no? Podría ser belga, no me interesa. Lo importante es que no duerme. Entonces, si yo quiero quitar la importancia a una acción, yo uso el subjuntivo en la parte subordinada. Así funcionan todas las oraciones, no solo las con aunque. Yo aquí este aunque puedo sustituir por pese a que, bueno, dependen de, a veces tenemos que cambiar, ¿no? Por muy, por mucho, etcétera. Entonces, en todas esas frases yo puedo sustituir. Este caso del uso de subjuntivo no es un subjuntivo obligatorio. Es un subjuntivo ya que transmite un matiz. Y eso quiero que os quede muy claro, porque vamos a regresar un poco atrás. Tenemos tres criterios para elegir indicativo o subjuntivo en las oraciones concesivas que admiten tanto el indicativo como el subjuntivo. El primer criterio es el uso obligatorio de subjuntivo. En caso de este, no es obligatorio. Ambas frases, como podéis ver, son perfectamente correctas, pero transmiten información diferente. A ver, yo creo que es un tema realmente bastante difícil. No sé si os ha quedado claro, porque no es todo, todavía seguimos. Uh, pero la idea es esta. Realmente si lo volvéis a leer y si lo apuntáis bien, porque evidentemente bueno, el tiempo que tenemos es reducido, entonces yo he intentado poner muchas cosas aquí, explicaroslas. Entonces, evidentemente es una conferencia, no es una clase, ¿no? Cuando, para saber cómo funciona todo esto, además de la teoría, tenéis que practicar. Entonces, tenéis que hacer ejercicios de todos tipos para poder practicar este tipo de frases. Tenemos otros nexos para expresar la concesión, por mal que nos pese, o por mal que os pese. Porque, bueno, os he puesto esa imagen, ¿no? Como si faltaran, pero hay más nexos. Entonces, los primeros, igual que con, son con ni. Entonces, ni, y las estructuras son parecidas, entonces podemos usar ni con adjetivo o con participio. Ni ciega saldría con Pablo. Es decir, aunque sea ciega, saldría con Pablo. Ni dormido deja de pensar, perdón, aquí hay una errata, en su trabajo. Entonces, aunque esté dormido, no deja de pensar. Aquí uso subjuntivo ahora para reforzar el contraste, ¿no? Aunque puedo usar perfectamente el indicativo. Aunque está dormido, no deja de pensar. Como una costumbre, ambas partes son igual de importantes. Sí. Ni con gerundio, ni utilizando el diccionario era capaz de traducir el texto. Muy usado en la lengua oral. Ni con sustantivo, ni con tranquilizantes pudo dormir en el avión. La misma historia. Entonces, a pesar de que había tomado, a pesar de que tomó los tranquilizantes, no se pudo dormir. Aunque tomó, o aunque tomara, depende si queremos o no reforzar el contraste otra vez. Y otro conector que es muy interesante es eso de y todo. Es un adjetivo generalmente o cualquier otra cosa y todo. Es lo mismo que aunque también, bueno, cualquier otro conector concesivo. Eso sí que es un tema que mucha gente lo interpreta mal. Entonces, por ejemplo, ciega y todo quiere ir al pueblo sola. Entonces, a pesar de que es ciega o a pesar de que sea ciega, quiere ir al pueblo sola. Nervioso y todo, fue a hablar con su jefe. Con fiebre y todo, vino a la oficina a contagiar a todos, ¿no? De COVID.
Entonces, bromas aparte, esa es la idea, ¿no? Con sustantivo y todo, o usamos el adjetivo y todo, y luego vemos la segunda parte. Entonces, esto significa también una concesión, ¿vale? La última estructura es el valor concesivo de futuros, de lo que ya he hablado en la conferencia anterior, en la conferencia sobre los futuros. Entonces, yo puedo usar los futuros, tanto el futuro simple como el futuro compuesto, para expresar una concesión. Entonces, digo, será rico, pero no lo parece, aunque es rico, no lo parece, o aunque sea rico, no lo parece. Si yo quiero reforzar este contraste, usaré el subjuntivo, si no, uso el indicativo. Será muy listo, pero no ha aprobado el examen. Por muy listo que sea, no ha aprobado el examen, es lo mismo. Pues sabrá inglés, pero en el hotel no pudo decir ni mu, es decir, no pudo decir nada, ni una sola palabra. Por mucho inglés que hablara, en el hotel no pudo decir ni mu. Os he usado diferentes estructuras concesivas en la segunda parte, ¿no? Para que veáis diferentes nexos. En el futuro compuesto la misma historia, pero se refiere al pasado reciente. Habrá estudiado, pero no ha aprobado el examen. Pese a que ha estudiado, no ha aprobado el examen. Habrás hecho la tarea, pero no te veo preparado. Aunque hayas hecho la tarea, no te veo preparado. En este caso, como veis, yo he puesto subjuntivo. ¿Por qué? Porque yo quiero reforzar, lo que me importa es que yo no veo preparado al estudiante. El hecho de que esté o no esté, el hecho de que haya hecho o no haya hecho la tarea, no me importa. Por eso le quito la importancia. Entonces, con esos detalles tan mínimos, realmente decimos mucho. Entonces, la elección de indicativo y subjuntivo nos da muchísima información. Entonces, lo que os quiero decir con todo esto, por eso os he dicho al inicio de la conferencia, que la elección de modo aquí es una cosa también mental, ¿no? Transmite muchas cosas. Muchas veces simplemente, en caso de otras oraciones subordinadas, es mucho más sencillo. Tú simplemente aprendes una serie de palabras, esas palabras se usan solo con indicativo, esas solo con subjuntivo y esas, pues quizá con ambas, pero son pocas. En este caso, la mayoría, los conectores, además, que son los más usados, se usan con ambos modos. Y todo depende, en la mayoría de los casos, de la intención del hablante, de lo que queramos decir. Aquí os voy a dejar mis contactos, como os había prometido antes. Entonces, os dejo mi perfil personal y mi perfil profesional, esta página con el cine, ¿no? Esta nueva página de Instagram que se llama Español con Cine. Ahí publico cosas, frases hechas, cosas gramaticales también, fragmentos curiosos, ¿no? Entonces aprendemos más que nada vocabulario ahí, pero también trabajamos con la gramática. Entonces, y ahí, pues por eso os digo, está la explicación de la frase que hemos visto, que es no comerse una rosca, que tiene una historia muy, muy interesante. También os he puesto aquí los contactos de mis páginas en Vkontakte, la página personal, la profesional. Voy a hacer ahora una pequeña pausa, podéis hacer una foto para que tengáis los contactos, si queréis, o apuntarlo, como queráis, o lo que sea, ¿no? Una captura de pantalla. Y porque ahora voy a pasar a la siguiente para decir unas pocas cosas más. ¿Vale? Bueno, espero que todos hayáis copiado, ¿no?, la información de la diapositiva anterior y yo voy a pasar a la siguiente. Entonces, como ya sabéis seguramente, bueno, como os he dicho, yo trabajo mucho con el cine, con los materiales audiovisuales, tengo mi propio cine club. Aquí tenéis el nombre de la escuela, tenéis el sitio web donde podéis apuntaros. Quiero aclarar aquí una cosa. No trabajamos de forma, vemos la película y luego discutimos. No.
Yo preparo mis propios materiales para cada sesión. Es un curso de español basado en el cine. Entonces, usamos el cine como el material con el que trabajamos y a través del cine estudiamos la gramática, el vocabulario, vemos todos estos usos del modo subjuntivo en el contexto, vemos el vocabulario de diferentes registros, coloquial, formal, vemos estructuras diferentes. Entonces, también evidentemente hablamos, discutimos, comento algunas cosas culturales, cosas de mentalidad. Trabajamos con películas, bueno, intento elegir películas que no solo nos dan el vocabulario y la gramática, sino también nos dan el componente cultural, porque desde mi punto de vista es una cosa esencial en el aprendizaje de los idiomas y nosotros tenemos que aprender una lengua siempre prestando atención a los temas culturales también, a los temas de la civilización. Y ahora voy a pasar al último, digamos, último... uy, ¿qué es eso? Quería hacer el último anuncio. Ahora tenemos justo la semana que viene, vamos a empezar con el curso de español de negocios. Es un curso que vamos a hacer solo ahora este año, porque ya hemos hecho varias veces el curso. Yo he visto varias personas que asistieron a este curso aquí. No sé si todavía permanecen con nosotros. Si todavía estáis aquí, os pido poner algún comentario. Entonces es un curso en el que tendréis 8 clases en Zoom. En este curso yo soy uno de los autores porque somos 2 profesores en este curso. Cada uno de nosotros se dedica a su componente. Mi componente es el componente pragmático y cultural. El otro componente es el componente de Julia. Julia va a dar otra conferencia el día miércoles, por cierto os la aconsejo mucho, es una conferencia sobre las cartas formales y os va a enseñar cómo escribir las reclamaciones. El tema de las reclamaciones es un tema muy importante para los exámenes, pero también para la vida, porque muchas veces pues, no estamos contentos con algún servicio. En España también suele pasar con el tema de las compañías aéreas que pierden el equipaje o cancelan los vuelos o se retrasan un montón, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante aprender a escribir de forma adecuada las cartas formales, las cartas de reclamación y Julia os va a enseñar muchos detalles, va a hablar también de la gramática, del vocabulario, de todos esos detalles en esta clase abierta que va a ser este mismo miércoles a la misma hora. Y pues en el curso trabajamos todas esas cosas, trabajamos todo tipo ya de cartas formales, no solo las cartas de reclamación, porque hay diferentes tipos. Trabajamos con los medios de comunicación, trabajamos el tema de las negociaciones. Entonces, este curso no es solo para las personas que están interesadas en el tema, digamos, de negocios estrictamente, ¿no? En que no es solo para las personas que tengan negocios en España o relacionados con los españoles, no. Es un curso que os va a permitir aumentar vuestro nivel de español, os va a ayudar mucho en el tema de exámenes, evidentemente, cambiar con más facilidad de registros y saber qué es lo adecuado y qué no. Y este curso realmente es único porque hemos unido 2 componentes. El componente, digamos, del español de negocios, el componente lingüístico estrictamente hablando, y el componente cultural. En mis clases vamos a hablar, como ya he dicho, de la cultura y de la civilización. Voy a hablar mucho de la mentalidad, vamos a hablar mucho de la mentalidad, de los estereotipos, de cómo influye la mentalidad en los negocios, cómo tenemos que decir sí, cómo tenemos que decir no,
si tenemos que interrumpir, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Qué tipo de piropos se pueden hacer en España, en Latinoamérica? ¿Qué tipo de piropos son totalmente inadecuados? ¿No? Hablamos de la cultura empresarial en el amplio sentido de la palabra. Para este curso hemos creado materiales, nuestros propios materiales a base de artículos de prensa, a base de muchos libros españoles que existen sobre este tema. Entonces hemos elegido lo mejor para hacer un curso. Es un curso bastante intensivo y os quiero decir aquí una cosa, no es un curso de conferencias, no son 8 conferencias, no, son clases con vuestra, porque esto lo que hemos tenido hoy es una conferencia. Yo he hablado, vosotros estabais escuchando, escribíais comentarios, ahí no. Por lo tanto, evidentemente el tamaño de grupo es reducido y en este caso vais a participar siempre de forma activa en las clases. Entonces, vais a trabajar en parejas, en grupos, entre otras cosas. Tenemos diferentes tipos de ejercicios de formas muy variadas. Tenemos 3 tarifas diferentes. Eso, todos los detalles los podéis conocer en el sitio web. ¿No? Os he puesto aquí el sitio web, podéis copiarlo y ver más detalles sobre los precios. También ahí tenéis algunas de las reseñas, algunos de los comentarios de los participantes anteriores del curso, que, bueno, muchos de ellos además han usado estos conocimientos porque muchos han hecho el examen DELE y con notas excelentes realmente, porque teníamos estudiantes que tenían más de 24 puntos de 25 en la parte oral escrita. También teníamos estudiantes que usaron estos conocimientos y entraron en academias o en universidades a estudiar este tema en España. No, bueno, no el español de negocios, sino los temas profesionales, ¿no? Como tal, y nos han dicho que el curso les ha ayudado un montón. Algunos han hecho viajes de negocios a los países bueno, a España y a Latinoamérica. Entonces, son conocimientos que vais a poder aplicar de formas muy variadas. Entonces, vale prácticamente para cualquier persona, eso sí, que tenga un nivel superior a B1, porque el curso, igual que nuestra conferencia de hoy, va a ser solo en español. Vamos a hablar solo español. Tenemos un chat de Telegram, ¿no? En este chat de Telegram, esa es otra ventaja del curso. Nosotros respondemos a todas vuestras preguntas, podéis escribir lo que queráis ahí, compartir noticias, compartir cosas relacionadas con el curso, hacer preguntas, hablar. La lengua de este chat va a ser español también. Entonces, todas las actividades se realizarán en español. Si fuera estrictamente necesario traducir alguna palabra o algún concepto o alguna construcción gramatical, evidentemente lo hacemos, pero la lengua de trabajo es español. Entonces, el ruso no lo vamos a usar y por lo tanto el nivel que se requiere es el nivel B1 como mínimo. Eso primero. Segundo, como os he dicho, es un curso participativo, entonces no son conferencias. Todas las clases van a ser en Zoom, 2 veces por semana. La primera clase va a ser el lunes y la segunda el sábado. ¿No? Entonces, las clases de lunes son de Julia, mis clases son los sábados, los hacemos los sábados. Bueno, a ver, realmente, como os he dicho, os agradezco haber venido, agradezco haber aguantado hasta el final, porque realmente, bueno, he visto que más o menos 100 personas, un poquito más quizá incluso, han aguantado casi hasta el final de la conferencia y la verdad es que, bueno, es algo que me ha sorprendido y pues me ha gustado porque
básicamente pues es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo que requiere la máxima concentración. Estamos todavía en este periodo vuelta al cole, ¿no? El 1 de septiembre. Entonces, pues nada, yo creo que con esto ya podemos ir terminando. Si alguien todavía tiene alguna pregunta, alguna duda, todavía hay oportunidad y hay que hacerla. Y bueno, quiero terminar con una frase realmente que el curso empieza justo cuando acaba, pues igual, con nuestro tema de las oraciones concesivas, vuestro trabajo empieza justo cuando ha acabado nuestra conferencia, que ahora tenéis que, bueno, digerir toda esta información. He intentado sistematizarla lo máximo posible, pero de todas formas, como puedes ver, es bastante complicado el tema. Y nada más podéis seguirme en las redes, hacerme cualquier pregunta, consulta, lo que sea.